Bueno, hola, buenas y santas. Mi nombre es Marcelo Mendoza y tenía una charla para darles que es de iLogs y JRules. Mi idea era hablarles un poco sobre lo que son las reglas de negocio, muy escuetamente, un producto que se llama iLog, la problemática de los sistemas actuales desde mi punto de vista, un caso de estudio, una conclusión y, bueno, fuentes y lectura adicional. Comenzando con la pregunta de qué son las reglas de negocio. Según la Wikipedia, las reglas de negocio o conjunto de reglas de negocio describen las políticas, normas, operaciones, definiciones y restricciones presentes en una organización y que son de vital importancia para alcanzar los objetivos de esa organización. Las reglas de negocio pueden ser estructurales o de comportamiento, y eso se ve en estos dos ejemplos que coloqué. En la primera dice un cliente al que facturamos más de 10.000 pesos al año es un cliente de tipo A. Entonces marca una estructura del dominio de datos de las entidades. El segundo dice, a los clientes del tipo A les aplicamos un descuento del 10% en pedidos superiores a 3.000 pesos. Eso es, eso es una regla de comportamiento, o sea, cómo las reglas o cómo el sistema se comporta ante una determinada instancia de un dominio de una entidad. A estos conceptos son los que nosotros llamamos reglas de negocio y son los conceptos que luego deben implementarse a través de algún sistema de información. iLog el nombre de iLog viene del francés, es una combinación de palabras en francés que se podrían traducir como software inteligente. Y era una empresa francesa que fue adquirida por IBM en el 2008. Tenían un producto muy maduro, un motor de reglas de negocio que se conoce ahora como JRules. Y como es costumbre de IBM, tomó ese producto y lo montó sobre un WebSphere. Y ahora es un super producto con licencia propia y toda una suite de productos alrededor que incluye un super plugin para Eclipse que se llama Rule Studio, que viene con toda la distribución instalable de la suite de iLog, que en realidad es un poco viejo porque algunos plugins como por ejemplo el de Maven, el de M2 Eclipse, pero solamente tienen soporte para Eclipse a partir de 3.5 y estamos por la 3.7 Indigo. O sea, esto solamente soporta hasta el Ganymede, que es medio viejo. Un servidor de reglas que es el Rule Execution Server, y una herramienta de colaboración llamada Rule Team Server que también sirve como un repositorio de reglas. Está muy bueno porque permite hacer una especie de commits de reglas al servidor y colaborativamente se pueden editar mediante otros usuarios las reglas y hacer deploys y digamos todo eso fuera del Rule Studio que vendría a ser el entorno de desarrollo. Bueno, la problemática. Las aplicaciones Enterprise se están volviendo cada vez más complejas en términos de modelo de datos, lógica de negocio e integración con otros sistemas, tanto los existentes como los futuros. Y a eso le podemos sumar los atributos arquitecturales de calidad del sistema, como por ejemplo performance, disponibilidad, robustez, flexibilidad, etc. La evidencia es que la multitud de estos sistemas se necesita integrarlos en algún nivel. Y está a la vista con la aparición tan ruidosa de sistemas de integración por servicios o los SOA, Oriented Architecture. Es decir, arquitecturas que exponen, dirigen y conectan en un caso ideal, gobiernan el cómo se integran estos distintos sistemas. Lo que ahora veo aparecer en Argentina es el comienzo del uso de VPN como parte de solución de la arquitectura de los sistemas. Los VPN vendrían a ser como unos gestores de flujo de información a los cuales se les inyecta un flujo lógico de negocio y lo van resolviendo conectándose con otros actores del sistema. A algunos les piden procesamientos, a otros les piden inputs de datos, como por ejemplo una pantalla, un usuario, a otros extraen datos de alguna persistencia y bueno, es así. Y bueno, queda todo muy lindo. Ahora son múltiples sistemas monstruosos conectados por otros sistemas monstruosos que los coordinan según un flujo lógico. Pero todavía está el dilema. Los negocios van cambiando.
Y los sistemas, para ayornarse, para ajustarse progresivamente, se van volviendo cada vez más complejos. Y muchos módulos necesitan una solución, o se rehacen o se ayornan. Aparecen entonces las tendencias a usar los DSLs, es decir, los lenguajes propios del dominio del negocio. Entre estas tendencias también aparecen los motores de reglas y las reglas de negocio. O en el caso de estudio, lo quería presentar como para conceptualizar más directamente. Vamos al ejemplo. Imaginemos una universidad privada, una carrera cualquiera. Supongamos que es nuestro cliente y nos pide un sistema que haga únicamente una cosa: la verificación de requisitos para que un alumno cualquiera se pueda inscribir vía web en un examen final. Y tomemos un caso particular. Un alumno de tercer año de esa carrera X quiere rendir una materia del segundo semestre de tercer año en la mesa de diciembre, es decir, la acaba de cursar. ¿Cuáles son los requisitos a validar para concederle al alumno la inscripción? Bueno, veamos algunos requisitos, que serían nuestras potenciales reglas de negocio. Primero, que el alumno sea de esa facultad. Después, que el alumno esté regular en esa facultad. Que haya pagado la cuota al menos hasta noviembre, si quiere rendir en diciembre. Que tenga todas las materias correlativas aprobadas. Y con la materia en particular que quiere rendir, los parciales y recuperatorios aprobados, quizá con alguna nota especial, asistencia mínima, trabajos prácticos presentados, nota conceptual, o si es recursante, la nota de aprobación del final que sea de 5 en vez de 7. ¿Qué sé yo? Muchas reglas. Estos requisitos son los que luego en algún lado del código van a terminar siendo if y else para la verificación booleana del cumplimiento o no de estas condiciones. El problema es mantener este código luego, porque el negocio va cambiando. Nos ponen más reglas, las cambian de orden, eliminan una entidad entera, o se necesita componer varias condiciones para formar una más compleja. Y ahora, como programador, les cuento que en vez de tener un montón de ifs en todo el dominio, en un código Java, por ejemplo, lo que haría es utilizar un patrón strategy y un ejecutor. Cada condicionante sería una clase de verificación con un método común a todos los verificadores. Cada clase verificaría un condicionante en particular, y para hacer una validación se cargaría en el ejecutor con los verificadores que se deseen, en el orden que se deseen, y que la salida sea un booleano diciendo si se le concede o no el permiso de inscripción. Pero en principio hay dos problemas con esto. Primero, que las reglas de negocio generalmente están entendidas según las entidades del negocio, y hay que bajarlas al lenguaje de programación de dominio, Java, Python, PHP, lo que sea, para poder implementarlas. Y en general, los lenguajes de programación no son muy buenos de DSL. Y lo segundo es que los programadores saben programar, pero no saben del negocio. Cualquier toma de decisión necesita un experto, un analista en el negocio, que no sabe de implementaciones en lenguajes de programación justamente. Es decir, es más fácil enseñarle el negocio a un programador que a programar a un experto en el negocio. Y acá aparece la utilidad de los motores de reglas. Las reglas se pueden verbalizar según la nomenclatura del negocio, y así podrían ser los mismos expertos en el negocio los que escriban y definan las reglas. Es decir, es una herramienta con una interfaz de alto nivel. Y bueno, yo tengo un ejemplito sencillo. Esto es un Eclipse que viene con el Rule Studio, que es el 3.4, y estamos en la vista de Java. Y bueno, acá tenemos lo que va a ser nuestra clase de contexto. Este debería ser el input para el motor de reglas, que es una solicitud de inscripción que tiene un alumno, una materia, una lista de materias aprobadas, sería esta la materia en cuestión, ¿no? Y bueno, un booleano que dice si la solicitud fue aprobada o no en la salida. Bueno, con la materia tiene una cursada, y la cursada tiene, no sé, una fecha, y bueno, los booleanos que te dicen si los parciales estuvieron aprobados, asistencia mínima, etc. Bueno, todas estas reglas se colocan en lo que se llama un SOM, o un Execution Object Model, o un modelo de objeto ejecutable, que esto después se exporta a lo que sería un modelo de negocio, que es el llamado BOM. Vamos a llamar la regla, la vista de regla,
y este sería nuestro BOM. Es la misma estructura de paquetes que tenía en la clase de Java. Y este vendría a ser las mismas clases, solamente que se representan como si fuera internamente como un XML. Pero en realidad está en un lenguaje, a ver si podemos ver acá. Es un lenguaje muy parecido a Java, que es el IRL, o también en el esquema de XML, y bueno, acá están todas las verbalizaciones. Este es nuestro modelo, o BOM, sería el Business Object Model, o el modelo de objetos de negocio. Con esto es lo que nosotros vamos a manejarnos. Son las mismas entidades mapeadas de Java, ¿no? ¿Cómo comienza todo esto? Bueno, comienza con un flujo lógico, que bueno, este es, como pueden ver, es muy complejo, que lo único que tiene es un paquetito que corresponde al, a este paquetito, sería este módulo corresponde al paquetito, donde tiene un inicio, un fin, y dentro de este paquetito existe una regla de negocio que, bueno, consta de tres partes, como pueden ver: una parte de seteo de variables internas a la regla, la condición y el then o la acción a tomar si la condición se cumple. También hay una parte de else. Y lo que se coloca acá es vamos a colocar una variable interna que se llama la cursada, que está dentro de la materia de la solicitud de inscripción, que es otra variable. Y la condición es que si tiene la cursada tiene el primer parcial aprobado o el segundo parcial aprobado, entonces que imprima por consola este mensaje y que apruebe la solicitud. Vieron que esto se parece mucho al lenguaje natural. Esto es porque está verbalizado, ¿sí? Uno puede hacer un template y colocar en el lenguaje natural, según el idioma que ustedes quieran, se puede colocar una frase que acepte parámetros, y eso se va a traducir automáticamente a lo que aparece acá en la reglita. Bueno, ¿cómo probamos que la regla funciona? Vamos a la vista de Java y yo tengo un proyectito de test que tiene un test case, bueno, que es autogenerado, y que todo esto es autogenerado. Lo único que me deja acá con un error, que después tengo que colocar un método donde sería cargue el contexto, y bueno, es un muy pequeño contexto donde coloca una cursada. Colocamos el primer parcial como aprobado, el segundo parcial como aprobado, levantamos una materia, le inyectamos la cursada, seguimos llenando los atributos de la materia, instanciamos un alumno, luego el contexto, o sea, la solicitud, le inyectamos el alumno, la materia que tiene dentro de la cursada, y lo devolvemos al motor de reglas programado. Lo coloca como un input, o sea, un parámetro dentro del RAM. Y por último ejecuta las reglas. Y para los que tienen afinidad con los testeos unitarios, se va a hacer una assertion, o sea, va a ser una verificación de que la solicitud fue aprobada. O sea, hacer true, o sea, verificar que que este atributo es verdadero. Y este mensaje se va a mostrar cuando falle. Así que lo vamos a correr. Esto es sencillo, se corre como una prueba unitaria. Ahí está. Entonces marca que el test fue exitoso y tuvo el mensajito por consola. Pero bueno, vamos a hacer un cambio. Acá en el test vamos a cambiar y vamos a decir que el segundo parcial no está aprobado.
sino que lo que está aprobado es el segundo recuperatorio, es decir, lo aprobó en el recuperatorio. Y esto debería fallar, porque en nuestra regla de negocio estamos preguntando por el segundo parcial y no por el recuperatorio. Entonces nosotros volvemos a correr esta con el nuevo set de datos, esto debería fallar. Perfecto. Y acá está el mensajito, la solicitud no fue aprobada, que es el mensajito de aprobado. Entonces tenemos que editar nuestra regla de negocio. Y para eso le vamos a colocar una segunda condición. Vamos a preguntarle con O exclusivo, fíjense cómo va sugiriendo. La cursada tiene el segundo recuperatorio aprobado. Lo guardamos. Eso quiere decir que si aprobó el primer parcial y el segundo parcial o el segundo recuperatorio aprobados, entonces que impriman el mensaje por consola y que apruebe la solicitud de inscripción. Entonces tenemos que exportar de nuevo esto. Esto de exportar se vuelve un poco tedioso, pero bueno, esto a momento de deploy con una task de Ant o de Maven o lo que sea se puede hacer automáticamente para el test o para el deploy. Vamos a la vista Java, estamos en ella y volvemos a correr esto y debería ser exitoso. Perfecto. Eso quiere decir que nuestra regla de negocio ahora contempla una condición más. Y bueno, y así esta regla de negocio las podría ir haciendo un especialista en el negocio, porque si está correctamente verbalizado o apropiadamente verbalizado, la escritura de reglas de negocio se limita a hablar coloquialmente con alguna que otra keyword, que sea definiciones, o sí, acá se vendría a ser el if, y se puede ir complejizando, componiendo, cambiando el flujo y cosas así. Eh, las reglas de negocio, es una regla común y corriente, una de las más usadas, pero también se pueden expresar en árboles de decisión y en tablas de decisión. Los árboles son árboles, según los nodos, en cada uno de los nodos hay una condición que se cumple, va por una rama o por la otra, y las tablas de decisión son como tablas de dos entradas, que son, deberían ser unos grandes Excel, que también tienen condiciones y seteo. Generalmente para constantes, por ejemplo, cuando, no sé, dependiendo de la provincia, se coloca un impuesto en algún número. Entonces, si es que lo corriente, va al 5%. Si es emisiones, va al 3%. Si va, y así. Entonces, cuando las reglas son muy parecidas, lo que uno lo cambia es para la parametrización, se suelen utilizar la tabla de decisión. Bueno, y este es todo el ejemplito. Yo como conclusión les quería compartir con ustedes que el desarrollo de aplicaciones a niveles enterprise está en otra crisis de transición. Y más allá de las tecnologías de servicios en la nube y toda la gama de plataformas, infraestructura y aplicaciones ofrecidas y vendidas como servicios, todavía existen problemas básicos a la hora de procesar la lógica del modelo de negocio de estas aplicaciones. El mundo tiene cambios muy vertiginosos, por lo que pasaron de moda las arquitecturas y los diseños que intentan predecir el rumbo del negocio. Y ahora se han puesto en auge las que habilitan y maximizan la adaptabilidad de los cambios. Por eso el procesamiento de red de negocio es ahora una buena opción al momento de pautar en los DCLs para las aplicaciones, como backend y para mantenimientos de la lógica de negocio. Como fuentes y lectura adicional, yo siempre me baso en lo básico de que es Wikipedia, sobre iLog, sobre los DSLs. Bueno, ahora un poco más
específico que es el BAD, que es el Agile Business Rules Development, que es un libro que salió este año, que trata sobre una metodología ágil para el desarrollo de reglas de negocio. Está muy interesante y se basa en una nueva metodología ágil que se llama OpenUp, que es como si fuera una mezcla. Sí, es como que quieren juntar lo mejor de las metodologías ágiles, que es Scrum, Lean, Crystal, XP, con lo que alguna vez fue el Rational Unified Process, o sea, el RUP, y colocaron eso dentro del Eclipse Process Framework, que es como si fuera una wiki muy grande donde hay pautas para seguir un proyecto ágil. Y por otro lado también está el BRG, que vendría a ser como el grupo manejador de reglas de negocio, que es dependiente del grupo de manejadores de objetos, la OMG. Y si quieren ver otros productos, también está uno muy conocido, que se llama Drools, que están implementando en Red Hat. Está muy integrado con JBoss. Yo sé que hay acá en Argentina, en particular en Buenos Aires, un montón de implementaciones de Drools, pero lo hablé el otro día con un arquitecto amigo que está en Reja y me dijo que la parte de iLog, o sea, el producto que tiene IBM es muy superior porque, bueno, Drools es mucho más nuevo que iLog, que tiene mucho más años. Bueno, es un producto muy superior, más parte por si ustedes vieran toda la parte de software colaborativo que tiene iLog, venía con un laburo importante arriba. OpenRules, entre las otras opciones que hay eh, para procesar reglas en modo open source. Y algo muy interesante que había encontrado ya hace unos 2 años más o menos es el PHP Rules, que está basado sería la persona que lo diseñó, que lo programó, se basó en un libro que también había leído, que habla sobre patrones y arquetipos del sistema, donde arquetipos, donde decía, por ejemplo, una facturación o una línea de ensamblaje o un motor de reglas, que son arquetipos del sistema. Entonces el autor del libro lo iba, digamos, conceptualizando y terminaban en algunos UML lo que era el arquetipo del diseño de esas cosas, de motor de reglas, por ejemplo. Bueno, y por último quería agradecer el espacio a Matías y a toda la comunidad TIC. Y bueno, espero que no sea la última vez, espero que hayan, no sé, disfrutado. Bueno, cualquier cosa nos seguimos manejando como veníamos a través del mailing list de la comunidad. Saludos a todos, que la pasen muy bien.